Bueno, Javier, esta es ya la semana decisiva para el Brexit. Los ingleses, como siempre, intentan salirse con la suya. El motivo, aunque el tema que más están debatiendo los medios es el tema de la pesca. E incluso justo anoche Boris Johnson daba instrucciones a sus fuerzas armadas para que interceptasen los pesqueros en fin, estuvieran preparados para ese tipo de acciones. Realmente lo que se debate, el tema de fondo, es lo que llaman el terreno de juego nivelado. Es decir, que Inglaterra quiere aranceles y cuotas cero y al mismo tiempo no respetar las normas ni medioambientales, ni laborales, ni sociales de la Unión Europea, con lo cual estaría cometiendo a ojos de Bruselas el dumping. De alguna manera lo que quiere Inglaterra es que no seguir las normas que le impone Bruselas, lo cual es imposible y es lógico que si tú estás compitiendo en condiciones diferentes trates de nivelar el terreno pues con aranceles o con cuotas. Pero claro, es que la alternativa para los ingleses es aceptar las normas del mercado común europeo pero además ahora no solo las tienes Desde que cumplir, fuera. sino que ni siquiera participas en su elaboración. Sí. Sí, mira, eso era, estoy de acuerdo que para mí ahora mismo esta semana me parece, vamos, esta semana y hasta el día 31, porque siempre puede haber un acuerdo de mínimos en el último momento o incluso un nuevo retraso de unas semanas. O sea, ya ha pasado tantas veces que por muy Boris Johnson que sea Boris Johnson, no es de descartar el vértigo en el último minuto cuando estás al borde del precipicio, ¿no? Me parece que es el tema fundamental. Me parece que no sabemos nada, que puede terminar de una forma o de otra. Y creo que, como has dicho, mira, el Reino Unido y Europa están condenados a entenderse antes o después, con más o menos drama y con más o menos teatrillo, ¿no? O teatrazo, porque y me ha recordado que cuando las patrulleras francesas apresaban a los pesqueros españoles. O sea, que es que realmente a lo mejor tiene una ventaja esto de ser tan mayores, que es que lo hemos vivido casi todo, ¿no? O sea, no sé si hay algo nuevo bajo el sol, la tecnología, ¿no? Quizás, pero todo lo demás, y bueno, pues ahora va a ser la Royal Navy la que va a apresar pesqueros, pues que tire millas, que los aprese, ¿no? Al fin, yo no me acuerdo cómo acabó aquello. Yo creo que no tenían. Entonces, lo que hacían los armadores era no llevar combustible, y entonces los otros, en fin, hacían alguna especie de truqui para que no sé qué cosa era, cómo lo resolvían. Pero bueno, volviendo al acuerdo, obviamente lo que tú has dicho es exacto. Ya se sabía desde el día cero. O sea, se sabía desde el día cero que salir de Europa. Mira, si te puedes llevar las Islas Británicas a otro sitio, a los mares del sur, pues entonces genial, pero ya tenían que estar ahí reubicadas, ¿no? Y si las vas a dejar donde están, pues entonces te vas a entender con Europa. Y desde fuera va a ser mucho peor que desde dentro. Y sobre todo, lo más importante que a mí me parece de esta semana, lo que me ha gustado ha sido la absoluta negativa de Macron y de Merkel a negociar cada uno por su cuenta, porque el último recurso del Reino Unido es intentar romper la Unión Europea, ¿no? La unidad europea, la Unión Europea. Y lo que hemos visto esta semana, eso que a mí me parece, ese detalle que me ha parecido un detallazo, el que hayan dicho tanto Merkel como Macron que no van a hablar por separado, que la Unión Europea tiene una sola voz, y no olvidemos que la Unión Europea para mí es la decisión de Alemania y Francia de integrar sus economías y eventualmente de llegar a una unión fiscal, ¿no? Y lo demás, pues por supuesto, pero el bloque y el núcleo y la decisión y los socios mayoritarios, los accionistas de referencia de la Unión Europea son Francia y Alemania. Entonces, bueno, pues vamos a ver hasta el último minuto, hasta el día 31 probablemente vamos a ver tensiones y vamos a ver esta negociación con amenazas y contraamenazas, y al final el Reino Unido va a pasar por el aro. Y
Y lo va a hacer desde fuera y lo va a hacer o lo va a hacer desde dentro. Y es más, fíjate, puestos a pronosticar, el Reino Unido volverá a la Unión Europea siempre que la Unión Europea se mantenga. O sea, si la Unión Europea sigue existiendo, habrá retorno, que no sé cómo se, no sé, no sé cómo se va a llamar, porque no me sale ahora el acrónimo apropiado, ¿no? Habrá vuelta a la Unión Europea, porque es absurdo, como muy bien has dicho, tener que cumplir y estar fuera. Y el Reino Unido va a cumplir. Pues dentro de la Unión Europea también esta semana, en esa construcción, Angela Merkel ha conseguido evitar el bloqueo de los fondos del plan este de, no sé cómo decir, si de rescate, para permitir que la economía salga de la recesión. Estos 1,8 billones de 180.000 millones de... No, ¿cuánto? Bueno, una No, barbaridad. 1,8 sí, sí. billón de los españoles, con 2 ceros. Ese es el... Sí, 1,8. Sí, es que estaba pensando en los 170.000 millones que nos corresponden a nosotros. Eso es. Y Merkel lo ha hecho con cierta habilidad. Hablando con fuentes de Bruselas esta semana, nos decían que no solo se ha mantenido el espíritu de la reforma que se había introducido para vincular la liberación de los fondos al cumplimiento del Estado de Derecho, sino que es que se ha respetado el texto, la literalidad. La única condición que se ha admitido es que para que haya una retirada de fondos tiene que haber una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual, en el fondo, tampoco la Comisión Europea podía cortar unos fondos sin que hubiera una sentencia o alguien independiente que dijera estos señores están en grave incumplimiento de normas del Estado de Derecho. Entonces, los húngaros y los polacos aparentemente les conviene esta situación porque a ellos les permite ganar tiempo, pero en el fondo la Unión Europea sigue avanzando hacia cierta unión política y cultural o democrática. Sí, magnífica noticia. Un número 1,8 billones, que es el PIB español al cierre de 2019 era 1,2 billones, con los mismos billones, obvio, para que nos entendamos, ¿no? O sea, que es una vez y media en la economía española, lo que produce el Producto Interior Bruto de la economía española, el valor que producimos los residentes en un año. Que es el total, el monto total también con el nuevo aumento en 500.000 millones que ha comprometido el Banco Central Europeo de las ventanillas de liquidez extraordinarias, de los créditos adicionales, de la disponibilidad del Banco Central Europeo a comprar deuda pública. Entonces, en realidad es 1,8 más 1,8, ¿no? O sea, tenemos la política monetaria absolutamente expansiva. Es difícil imaginar más. Y la política fiscal también. O sea, las dos políticas realmente empujando a la Unión Europea y a la eurozona para salir de esta situación, dándolo todo, digamos, ¿no? Y lo que has dicho, y otra vez se confirma o se refuerza esa especie de hoja de ruta secreta, ¿no? Porque obviamente, por lo menos en la imaginación de los líderes europeos, de los líderes franceses, de los políticos franceses y alemanes, hay una hoja de ruta. Hay un destino. Yo no sé si es la Confederación Europea, que es poner a la bandera de la Unión Europea le falta una estrella en el centro. Y yo creo que, en fin, voy a cruzar aquí los dedos, que lo vamos a ver tú y yo, ¿no? Tenemos que ser resilientes, pero vamos, el plan está al punto de caer y nos van a explicar cómo lo vamos a hacer y resistir. Y una década, en fin, 2, a todo tirar. Y yo creo que vamos a ver, y yo creo que, bueno, ese es el camino por el que estamos transitando. Y cada vez que hay una tensión nueva, cada vez que hay que se pone a prueba esta hoja de ruta secreta, yo creo que vemos que realmente, por lo menos en el liderazgo de Francia y Alemania, encarnado en Merkel y en Macron. Es verdad que estamos llegando al final del mandato de Merkel y que
y que Le Pen estuvo muy cerca la vez anterior y ¿no? Y hay tentaciones populistas y pueden pasar muchas cosas. Yo creo que, bueno, pues que seguimos yendo por buen camino y al final puede que Brexit termine siendo un regalo envenenado para la Unión Europea porque obliga a dar una alternativa, ¿no? Esto de seguir como estábamos, arrastrando los pies, ¿no? Sin grandes, ¿no? Consintiendo un deterioro sostenido, ¿no? Del proyecto europeo, con las veleidades de Polonia, de los populistas, de los demagogos de derechas de Polonia y de Hungría. Vemos, bueno, pues vamos por buen camino y yo creo que además eso va a determinar la recuperación, ¿no? Si ahora lo traemos a España, va a determinar el escenario de recuperación de 2021 y vamos, y de las semanas que nos quedan, ¿no? de 2020, bueno, pues que va a ser mejor de lo que hubiera sido en otras circunstancias, a pesar, y esto es importante, a pesar del posible choque negativo que va a suponer que supondría un Brexit sin acuerdo sostenido en el tiempo, porque muy bien, llegará el día 1. El día 1 de enero el Brexit habrá sido duro o blando o no habrá sido, que sigue habiendo la posibilidad de un retraso. Pero luego llegará el 1 de febrero y el 1 de febrero tenemos un mes para negociar. O sea, desde fuera sigue habiendo, se va a poder negociar y se va a negociar. O sea, la negociación no se va a terminar en mucho tiempo, va a continuar, yo creo, y el acuerdo comercial será uno u otro en cada momento del tiempo. O sea, el 1 de enero tendremos uno o ninguno. Será un Brexit duro que es Organización Mundial del Comercio. Y ya está, ¿no? Y aceptación de las dos partes, obviamente, del arbitraje y de la Organización Mundial del Comercio. Pero luego llegará el 1 de febrero y entonces estaremos ahí o en otro sitio y así sucesivamente hasta que estemos en otro sitio. Es más, ya puestos a pronosticar, yo creo que esto es importante, ¿no? El 1 de enero de 2022, ¿dónde? ¿Cómo será la relación comercial entre Europa, entre la Unión Europea y Gran Bretaña, ¿no? Y luego el Reino Unido? Pues yo creo que en ese año tendremos un tratado comercial, ¿no? Y tendremos un tratado comercial que posiblemente será lo que tú has dicho, doble cero, cero cuotas, cero aranceles y absoluta supeditación del Reino Unido a los tribunales europeos. Y ya está, y no hay más. Y es eso, y es así, y son lentejas, pero mucho mejor que lentejas. Te las vas a tomar, amigo. Y encima no tendremos a los británicos dando la tabarra desde dentro. Ahí pintas un escenario muy, muy optimista. Tú siempre has sido optimista. Debo decirte, has observado esta mañana cuando nos hemos conectado que me había cortado el pelo y yo siempre que me voy a cortar el pelo aprovecho para tomar el pulso a la situación económica. Y entonces le pregunto a la peluquera, oye, ¿y cómo va esto? Y entonces la peluquera me hizo una radiografía, la de su entorno, pero que era muy precisa. Decía, mira, ahora mismo, si esto se mantiene tal y como está ahora y no empeora, salimos tranquilamente. Y ella incluso tiene a su chico, que es su novio, que se dedica al negocio de la restauración y al negocio de la restauración en el centro de Madrid, es decir, que ahí es donde ha caído probablemente la bomba turística más intensa. Y sin embargo, ellos dicen, están aguantando, tienen todavía un camarero en ERTE, pero están aguantando. Es decir, que como tú muy bien dices, lo peor podría haber pasado, pero siempre se pueden torcer las cosas. Y del mismo modo que esa noticia que hemos dado de la enorme expansión fiscal, enorme expansión monetaria, es consecuencia de lo que aprendimos en la crisis de 2008, que entonces, acuérdate, cuando Alemania se resistía a rescatar a nadie, se resistía a que el Banco Central, hasta que aquella famosa frase de Draghi del whatever it takes, le dio la vuelta a la situación, básicamente sin tocar ningún aparato, sencillamente con la amenaza. Bueno, sí, cambió las expectativas. Sí, completamente. Y
podemos encontrarnos con que nos peguemos un tiro en un pie durante esta recuperación. El Brexit es un ejemplo, es decir, el Brexit, aunque es verdad que no se puede sostener en el tiempo la actitud de Boris Johnson, sí podría causar un daño adicional y en particular a España por muchas razones, porque los ingleses son los que más vienen de turistas, porque los ingleses son los que más pisos compran, porque a los ingleses es a los que más les vendemos frutas y verduras. Es decir, nosotros, esto lo puso de manifiesto el Banco de España en un informe, podemos salir muy perjudicados. Pero es que también como consecuencia de 2008 hay una desconfianza de gran parte de la población hacia las autoridades, que es lo que explica el auge de los populismos. Y esa desconfianza se manifiesta en que mucha gente dice ahora que no quiere vacunarse. Ahora va a haber vacunas. Si empezamos a ponernos pegas de que no nos vacunamos, las cifras ahora parece que están volviendo a aumentar en España de contagios. Viene el Brexit, pues al final las expectativas de mi peluquera se van a quedar en aguas de borrajas. Bueno, mira, ayer por primera vez en meses, Chris y yo nos dimos un paseo por Madrid Central, aparcando fuera. El parking, dejé el coche en el parking de Renfe y 5 euros por hora, 4 horas, 20 euros que me dolieron. Y estuvimos comiendo nos dimos un paseo, estuvimos comiendo en el mercado de Antón Martín y la verdad es que había cola en el sitio que queríamos ir. No había tanta cola que no pudimos comer ahí, ¿no? O sea, tuvimos que irnos a otro sitio. Bueno, es verdad, todas las cosas que has dicho es verdad. Mira, lo del Reino Unido además es que un país que importa comida y vende productos industriales y servicios, tú le puedes poner todos los aranceles que quieras al Reino Unido. El Reino Unido no le va a poner un arancel a las naranjas. Es de locos. O sea, vamos, y no perder las siguientes elecciones. No, es impensable que haga eso. O sea, es que todo el mundo tiene que comer todos los días. Cada arancel se lo va a chutar en vena porque le sale en el IPC al minuto siguiente. O sea, destruye su entorno macro. O sea, no va a pasar. Mira, no va a pasar de ninguna manera. Y los ingleses, y mientras no cambie el clima de las islas, pues van a querer... Bueno, que puede cambiar, ¿eh? A lo mejor tenemos que hablar algo del clima, ¿no? Pues van a querer seguir viniendo al sur, a España, al sol. Y no les vas a encerrar, porque no vas a hacer Cuba de verdad, es que en el medio, no en el Atlántico, pero no en el Atlántico. O sea, es que vamos a ver, ha habido una persona que ha cruzado nadando desde Cuba a Florida en toda la historia de la humanidad con grave, pero el Canal de la Mancha lo cruzan todos los años docenas, ¿no? Iba a decir cientos, no, pero muchas personas. O sea, quiero decir que que estás a 20 millas, vamos a ver, ¿no? Y tienes hasta un túnel, o sea, en realidad ni siquiera Gran Bretaña es una isla, ¿no? Está conectada por un túnel. No va a pasar. Y sobre el pronóstico, por supuesto que se puede torcer. Mira, lo de las vacunas, hay un ejemplo muy bueno. Veo la imagen del libro, es de Christoph Chambly, se llama Manadas Racionales. Vale, pues ahora tenemos comportamientos de la manada y mucho más estas manadas hiperconectadas, que es lo que somos, ¿no? Y la portada de su libro tiene unos pingüinos, ¿no? Tiene la típica foto de todos los pingüinos en fila mirando ¿no? delante de un hueco en el hielo, mirando y esperando, ¿no? Obviamente lo que les pasa a los pingüinos es que tienen hambre, pero no saben si hay una orca o no hay una orca ahí debajo, esperando a ver si se tira algún pingüino. Y entonces están todos los pingüinos mirándose unos a otros, a ver, y hasta que la manada racional es que es racional hacer eso, esperar, y que el pingüino que más hambre se tiene antes de morirse de hambre, pues se tira al agua y entonces pasan dos cosas. O hay orca y todos en sangre, en fin, los otros se paran, o no hay orca y se tira todo el mundo, porque es mucho mejor comer que no comer. Y aparte que es que importa el que llega primero, ¿eh? O sea, los arenques tampoco están ahí. Cuando ven a los pingüinos también se marchan, ¿eh? O sea, que hay que llegar pronto. Entonces, nos vamos a vacunar. Si la vacuna funciona, nos vamos a vacunar. Y si no funciona, pues no nos vamos a vacunar.
Y sobre los contagios, pues claro que van a volver a aumentar. ¿Qué hemos aprendido desde el verano? Pues que si tenemos, pues hemos aprendido dos cosas. Una, que los niños pueden volver al cole y no pasa nada, ¿ok? Y espero que eso no se nos vuelva a olvidar jamás, ¿ok? Dos, que podemos tener 500 contagios o 100. Perdón. Sí, mientras tú bebes, aprovecho una cita. Estuve viendo los pingüinos esos en el acuario de Montreal hace muchos años y efectivamente formaban fila y se ponían al borde. Allí no había orcas, pero ahí lo que veía yo es que había mucha mala leche entre los pingüinos que estaban detrás, porque lo que hacían era dar golpes de caderas hasta que el primero caía. Y entonces, no sé si era incentivado por el hecho de que igual se iban los arenques o más bien incentivado porque los otros pingüinos le ayudaban. Sí, bueno, pues es verdad que eso es parte de ahora has entrado en el interés individual. Sigue hablando, que creo que me voy a morir. No, y eso ya. En directo, me voy a morir en directo. No, bebe. No, y eso ya nos trae, porque lo has mencionado ahora, lo de las manadas racionales, que es lo típico de cuando tú vas a un pueblo, ¿por qué está toda la gente metida en el mismo restaurante? Y pues dices, no, es que será bueno, y te metes también. Bueno, pero realmente lo que pasa es que estos se han metido porque en ese restaurante había gente, en el otro no había, y entonces eso genera. O sea, conseguir información es caro y al final acabas teniendo ese comportamiento de manada que es perfectamente racional. Y en el artículo del Economist, donde hablaban justamente de por qué los europeos no se quieren vacunar, citaban el caso concreto de los franceses, que son los más escépticos respecto de la vacunación. Un 46% de los franceses ahora mismo dicen que no se va a vacunar. Esto en España la cifra está en el 40%. Y claro, son británicos, tienen muy mala leche y llevan mucho tiempo conociendo a los franceses. Dicen, no se preocupen que serán los primeros en vacunarse, porque los franceses son también los primeros en manifestarse contra la globalización, pero luego son los que más globalizados están, los que más hamburguesas consumen. O sea que el articulista no estaba muy preocupado y pensaba como tú que efectivamente en cuanto se vea que la vacuna funciona nos vamos a lanzar todos de cabeza. Es que fíjate, es que no hay color que estar vacunado o no estar vacunado, tener un certificado de vacunación o no tenerlo. Bueno, pero y estaba diciendo antes de ahogarme que hemos aprendido que podemos... Sí, como los pingüinos, que podemos vivir con 500 contagios, que mucho peor que con 100, ¿eh? No, por favor, que quede claro que no estoy recomendando que vayamos todos a contagiarnos, pero mal que bien podemos organizarnos, puede continuar la actividad con más o menos restricciones, con números bastante distintos. Es verdad que también hay otra mala noticia. El Reino Unido ha vuelto a sacar a Canarias de los corredores seguros. Otra vez, si tú eres un ciudadano o un residente en el Reino Unido, tienes que volver a cuarentena si te vas a Canarias. Y eso tiene que ver con el número de contagios, con lo que no es trivial tener un número o tener otro número, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido que podemos convivir con ellos y cada día que pasa, es que siempre me gusta recordar esto, esta crisis tiene fecha de caducidad, al contrario que otras, se acaba el día que tengamos suficiente inmunidad, ¿no? Suficiente inmunidad para que las restricciones sean muy, muy livianas, ¿no? Y obviamente la vacuna lo acelera esa inmunidad de grupo. Si es eficaz y somos capaces de distribuirla, la acelera enormemente. Y luego, y si no, pues poco a poco, ¿no? Entonces, pero esto necesariamente, esta crisis se termina y tenemos que empezar a pensar en el mundo post-COVID, ¿no? Vamos a ver, si tú me dices, oye, ¿qué va a pasar? Pues que estas Navidades habrá un aumento, habrá un repunte de los contagios. Es dificilísimo que no lo haya, ¿no? Y ojalá sea mucho menos que la segunda, que esta tercera ola sea menor que la segunda ola. Ojalá que seamos capaces de contener los contagios en números razonables, ¿no? Ojalá que, incluso fíjate, si me apuras,
es mucho, para la economía macro, es mucho mejor cenas de 6 que cenas de 12, porque hay economías de escala en una cena de 12. Entonces nos va a salir más caro cenar en grupos de 6 y ojalá que hagamos eso, porque el PIB del T4 va a crecer más de lo anticipado y porque nos vamos a contagiar menos. Pero bueno, pues sí, tiendo a ese optimismo y es verdad que lo de los pingüinos que has comentado es muy interesante, porque si tú empujas al pingüino, efectivamente, pues ves lo que claro. pasa. ¿Por qué se ha vacunado la primera en el Reino Unido una señora de 90 años? Pues porque es un pingüino mayor que tiene un coste innegablemente más bajo que el de un pingüino, que de un joven de 20, ¿no? Y vamos, el joven de 20 probablemente no tiene ninguna necesidad de vacunarse que una persona de 60, ¿no? Y bueno, yo creo que no sé. Mira, es todo complicado, ¿no? Y cada vez que... Y ayer en mi paseo por Madrid, pues tenía algo de deprimente, ¿no? Las mascarillas y todo. Pero al mismo tiempo también tenía algo de la vida sigue, ¿no? Y bueno, y la vida hasta que no nos extingamos, pues va a seguir, ¿no? Y la vida humana, ¿no? La vida humana hasta que no extingamos va a eso seguir. es un hecho. Es un hecho que la vida es un fenómeno extraordinariamente resistente y que hace falta hacer auténticas barbaridades para conseguir esto, neutralizarlo. Lo cual nos lleva a un tema que intenta sacar todas las semanas y que nunca nos da tiempo, que es la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París. John Kerry aparentemente ya está negociando en Naciones Unidas la reincorporación y bueno, eso es un poco de regreso de Estados Unidos al sentido común, incluso entre los negacionistas o los escépticos o los que piensan bueno, que igual esto es un proceso natural contra el que el hombre no puede hacer nada. La verdad es que esto es como la apuesta de Pascal, ¿no? Oye, no sé si Dios existe o no existe, pero si existe es que la recompensa por portarte bien es tan grande que no merece la pena arriesgarla. Entonces aquí el riesgo del que estamos hablando es tan gigantesco que tampoco cuesta tanto cambiar el modo en que obtenemos la energía e ir evolucionando hacia fuentes renovables. Esto, en lugar de seguir adelantando lo que es inevitable, que es el agotamiento de los combustibles fósiles. Mira, a mí me parece que sin duda la crisis que está agendada, hay dos clases de crisis, mirando en la bola de cristal hacia el futuro, de las que no tenemos ni idea, como COVID-19 o como quizá la de las hipotecas subprime y de las que sabemos mucho, como Brexit o en este caso la cumbre del clima. Yo creo que la siguiente crisis global no tiene por qué ser la siguiente, puede haber otras mientras tanto, pero una que tenemos agendada es sin duda alguna la del cambio climático y creo que, bueno, y me parece una noticia fantástica que Estados Unidos dé ese paso. Biden ha anunciado que está dispuesto a acoger una nueva reunión en Estados Unidos que sería de un gran simbolismo de vuelta de Estados Unidos a las instituciones multinacionales y sobre todo al clima, ¿no? A la lucha y a la defensa contra el clima. Creo que va a impactar en todas las dimensiones. Vemos a la banca tomando posiciones o saliéndose de activos relacionados con emisiones, ¿no? de las grandes petroleras, empezando a valorar los riesgos de un cambio importante del contexto y que hagan que esas y aprovisionarlos, ¿no? que haga que esas inversiones multimillonarias tengan que cubrirse, tengan que provisionarse. Y no sé, y de verdad, lo que has dicho me parece absolutamente fundamental. Los riesgos son increíblemente asimétricos. Claro, en el pack de Pascal no solamente tiene que existir Dios, tiene que haber vida eterna y tenemos que ser nuestro alma tendrá que ser inmortal para que te compense, ¿no? Esto es bastante más mundano. Lo ha demostrado. Hay
un vídeo de 1 hora de Per Crusell que era en la última reunión de la Asociación de Economistas Europeos, de la European Economic Association. Per Crusell tiene un vídeo magnífico de 1 hora explicando con cariño, no técnico, no de una manera técnica, de una manera muy asequible, lo que sabemos, lo que sabemos los economistas sobre o lo que sabe, las conclusiones a las que ha llegado la investigación en economía sobre el cambio climático. Tenemos un argumento clásico excepcional que son los impuestos piguvianos, entonces que son perfectamente aplicables a las emisiones. Y Per se pregunta qué más podemos añadir y la respuesta es tenemos mucho que hacer, mucho, ¿no? O sea, los impuestos piguvianos siguen siendo el marco o algo equivalente, sigue siendo el marco fundamental. Tienen que ser globales porque el carbono se difunde, nadie puede escaparse, ¿no? Entonces, si a los países emergentes les tenemos que subvencionar el impuesto o ayudarles de otra manera, pues hagámoslo porque no puede haber desvíos, no puede haber desviaciones. Por eso es tan importante que Estados Unidos vuelva, que China y que Europa estén dispuestos a liderar y a obligar a todos los demás, ¿no? Y la tercera cosa es esa asimetría de la que tú hablas. Mira, yo siendo muy escéptico sobre el cambio climático, independientemente de quién lo haya causado, yo no soy en absoluto. O sea, a mí no me cuentes que no somos nosotros porque vamos, ok, pero bueno, no hace falta entrar en eso. El coste de ir a un mundo 2, 3, 4, 5, quizás 6 grados más que lo que era al principio de 1900 es tan brutal que compensa, ¿no? Eso es exactamente lo que has dicho de Pascal, que compensa hacer los esfuerzos necesarios para... Y que al final no es más que acelerar algo que va a ocurrir de todas maneras, porque ya estamos transitando ese camino, porque los precios de la fotovoltaica están cayendo, pero otra de las conclusiones de Per Crusell es... Ayudar a las renovables no sirve porque lo que hacemos es consumir más energía, la que viene de las renovables. Tenemos que parar las emisiones, ¿ok? Que son dos cosas distintas. Tenemos que gravar las emisiones. Porque si no, lo que va a pasar es que los ricos vamos a usar fotovoltaica y energías limpias y los pobres van a seguir. Y cuando nos salgamos, el precio de los hidrocarburos va a caer. Cuando mira que tú te salgas de los hidrocarburos, el barril va a bajar a $20, porque a lo mejor ese es el nivel mínimo al que Arabia Saudita puede seguir vendiendo hidrocarburos. Se los va a vender a alguien a menos que... Y vamos a seguir quemando hidrocarburos todavía más deprisa, porque esto todo tiene que ver con los ritmos de las emisiones y del progreso tecnológico, si somos capaces de diseñar tecnologías alternativas de secuestro del carbono o fusión nuclear o no sé, o sea, otro tipo de formas de conseguir energía. Entonces, necesitamos parar las emisiones. Ese es el resultado. ¿Y por qué? Porque independientemente de la causa del cambio climático, no, las emisiones, nadie duda que calientan la atmósfera y bla, bla. O sea, generan calentamiento del planeta. Y con un impuesto global. Y luego continuar con todo lo demás. Y por cierto, déjame que dé un argumento que, y de paso, novaceno. Estás en tu castillo. Esta espectacular novela futurista o ensayo, porque es medio ensayo, novela de James Lovelock, 94 años, vive ahí en el sur de Inglaterra, en el suyo, en su castillo. Y el tipo dice, no olvidemos que la Tierra, la órbita terrestre, está en muy mal sitio, porque la Tierra está rodeada, más cerca del Sol tiene a Venus y más lejos del Sol tiene a Marte. Los dos planetas son desiertos. ¿Okay? Entonces, hay algo excepcional de la Tierra que hace, que la mantiene fría. O sea, la clave es fría, ¿no? Y la conclusión a la que llega es la vida en el planeta, la que enfría el planeta, ¿ok? La vida orgánica, o sea, la humana, que por cierto hemos llegado a la biomasa y las cosas, ¿no? Bueno, es lo que mantiene el planeta donde está. Y si nos descuidamos o si alteramos la vida, el planeta se vuelve un desierto, ¿no? Y eso es brutal, ¿no? Por cierto,
James Lovelock es el autor que se le ocurrió esta idea de Gaia, de la Tierra como Gaia. un organismo por encima de los individuos, ¿no? Y que vamos a preservarlo. Fíjate que, ya termino con esto, pero él llegaba hasta el límite diciendo, en un libro que es futurista y que habla de las máquinas y Novaceno es el mundo donde pasamos ya del antropoceno al siguiente, ¿no? a un mundo de máquinas y humanos. Las máquinas van a tener que preservar a los humanos, las máquinas más inteligentes que nosotros nos preservarían porque la vida orgánica es la única manera de mantener el planeta sin que sea un desierto. Y sí, las pero máquinas ojalá no sea como en Matrix, que seamos las pilas de... Ya ahí estaba pensando, lo va a decir y se va a dar cuenta, no hay manera de que no se te escape. Yeah. Okay. Bueno, eso pues nada, no está descartado. No está descartado. La semana que viene le explicaremos a nuestros oyentes lo de los impuestos piguvianos, que te ha quedado muy bien. Pero... Oye, eres un mago, cada día se me pasa esta media hora más deprisa. No sé si tenemos a alguien ahí fuera al que le ocurre lo mismo. Alguien habrá. Todo lo contrario, pero aunque seamos un casino de dos, yo la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Oye, y celebremos que llevamos 10 más 1, porque ha dicho Pedro, nuestro jefe y productor, que el piloto no contó, con lo cual ahora ya tenemos 10 más 1. Gracias a todos los que estáis ahí fuera escuchándonos. Y si os vais, pues tampoco, pues ojalá no os vayáis, ¿no? Pero si os vais, nosotros vamos a seguir haciéndolo. Gracias. Sí. Gracias y hasta la semana que viene. Nos vemos.